buenos días, Muriel. Muchas gracias por estar como siempre. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de enfermedades ocupacionales y exposición, y realmente es un tema que a todos los neumonólogos nos toca, no solo los que hacen enfermedad laboral, sino que es un tema diario dentro del consultorio, y tener el gusto de estar compartiendo con la doctora Vanina Martín y con Gaby Manoneles es un lujo, porque son dos neumonólogas que hace mucho que están en esto, que saben mucho y que nos van a abrir bastante la cabeza. En primer lugar, la doctora Vanina Martín va a hablar acerca de historia clínica ocupacional y medioambiental. ¿Qué debemos preguntar? ¿Sí? Ella es neumonóloga a cargo del consultorio de patología ocupacional del Instituto Bacareza, y siguiendo a ella nos va a hablar Gabriela Manoneles. Ella es neumonóloga, coordinadora de la sección de la patología ocupacional de la MR y Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz y Clínica Medisur. Ella nos va a hablar acerca de sílice y otras exposiciones, acerca de cómo guiar a nuestros pacientes. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a las dos por estar y las estamos escuchando. Comienza Vanina. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Sebastián, por la presentación. Bueno, agradecer también a Sergio y a Gabriela, a Muriel por la paciencia. Y bueno, yo voy a hablar de historia clínica ocupacional y medioambiental. Es un tema que es súper importante. O sea, para nosotros es un placer escuchar a un neumonólogo como Sebastián decir que esto es algo del día a día del consultorio, porque es muy real. Tenemos muchas trabas, pero es muy real. Y nos alegra mucho poder compartirlo con los médicos de atención primaria, que yo les tengo muchísimo respeto, porque tienen una formación muy amplia y porque están en un lugar privilegiado, más que nosotros. Son a los primeros que los pacientes suelen consultar, así que, bueno, un placer. Y quiero decir, antes de iniciar mi presentación también, que este es un trabajo conjunto, mi presentación con la doctora Capone, que bueno, que es mi maestra, mi compañera en el Instituto Bacareza, y bueno, agradecer también a los fundadores de ocupacionales en la AMR, como el doctor que siempre nos acompaña, Darío Rey, la doctora Rita Zurbriggen y la doctora Pendito, además, Raquel Pendito de Córdoba. Así que, bueno, comienzo con mi presentación. Las enfermedades profesionales son sorprendentemente comunes, como decíamos recién, y la definición de enfermedad laboral es que es toda aquella enfermedad causada o agravada por las condiciones de trabajo. Son enfermedades de evolución crónica. Una de las cosas más importantes a destacar es que son prevenibles. Así que realmente a nosotros nos resulta muy doloroso cuando nos llega un paciente joven de 42 años con una silicosis complicada e insuficiencia respiratoria ya, porque son enfermedades prevenibles y el tratamiento siempre es alejar al paciente de la fuente de riesgo. Tenemos que tener en cuenta que las exposiciones ocupacionales contribuyen a la morbilidad y mortalidad de muchas enfermedades. El diagnóstico no siempre se puede hacer con certeza, más en algunas enfermedades que otras. Por ahí yo no voy a hablar puntualmente de las enfermedades porque después va a hablar un poco Gaby, pero el diagnóstico no siempre se puede hacer con certeza, sobre todo para nosotros. El caso de asma ocupacional es el más difícil porque a veces llegamos a confirmar el asma con la espirometría o confirmar la hiperreactividad bronquial con el test de metacolina y confirmar la asociación con el trabajo a través de la medición del pico flujo, pero no lo podemos certificar 100%. Y no conocemos la sustancia que le produce el asma en el trabajo. Una de las cosas más importantes es tener un alto índice de sospecha. Considerar siempre una etiología ocupacional si una enfermedad no responde al tratamiento estándar, si no se ajusta al perfil demográfico típico, es decir, si yo veo un paciente
de 40 años con cáncer de pulmón, no fumador, y bueno, tengo que sospechar que puede haber otra etiología, ¿no? Y entre ellas la enfermedad ocupacional. O si yo veo un paciente asmático que comienza su asma ocupacional en la edad adulta, bueno, 1 de cada 4 de los pacientes asmáticos que comienzan en la edad adulta es secundario a la ocupación. Entonces, es muy importante sospecharlo y preguntar. El problema con el que nos encontramos es que la mayoría de las enfermedades ocupacionales respiratorias tienen síntomas inespecíficos. O sea, nosotros podemos tener cualquier enfermedad respiratoria puede ser ocupacional. Podemos tener rinitis ocupacional, bronquitis crónica o EPOC ocupacional, asma ocupacional, neumonitis por hipersensibilidad ocupacional, cáncer, como decíamos recién, y las fibrosis pulmonares. Cualquiera de esas enfermedades pueden tener origen ocupacional, pero tenemos el problema y la barrera de que los síntomas son inespecíficos. Es decir, el asma ocupacional va a tener, igual que el asma no ocupacional, sibilancias, opresión torácica, disnea, así que eso nos dificulta un poco la tarea. Así que a menos que el médico busque la historia de exposición, se puede pasar por alto el diagnóstico y el tratamiento puede ser inapropiado, y el riesgo es que la exposición puede continuar, y ahí es donde pierde el paciente, ¿no es cierto? Porque un diagnóstico omitido con el trabajo, tenemos que tener en cuenta también que no solo afecta al paciente, sino a los compañeros de trabajo, porque las enfermedades ocupacionales son enfermedades colectivas, y el hecho de no apreciar un vínculo laboral también puede conducir a una menor eficacia del tratamiento médico, como decíamos recién. Así que ahora vamos a ver, pero la pregunta de si hay algún otro compañero de trabajo enfermo es una pregunta que hacemos habitualmente. Prevenir la aparición y progresión de enfermedades y posibles discapacidades en los pacientes es lo que tenemos que hacer al intentar diagnosticar una enfermedad ocupacional, así como ayudar a proteger a otros trabajadores que están en el mismo lugar, ¿no es cierto? Y acá tenemos otro problema. Un título de trabajo no es adecuado. Cuando digo un título de trabajo no es adecuado, me refiero, acá tenemos unas fotitos, todos son trabajadores de la construcción, pero no todos están expuestos al mismo riesgo. Entonces, cuando nosotros leemos en la historia trabajador de la construcción, y eso como anamnesis ocupacional no alcanza. A nosotros nos ha pasado de participar de ateneos donde presentan un paciente con fibrosis pulmonar, con mucho compromiso de los lóbulos superiores. Eso a nosotros nos hace sospechar en una neumonitis por hipersensibilidad crónica, y entonces dicen, no, el paciente era trabajador de la construcción. Y entonces nosotros, que somos un grupo bastante cabeza dura y perseverante, por eso crecimos un poquito, le decimos, bueno, mándalo para interrogarlo. Y ahí nos encontramos con un trabajador de la construcción que lo que hace es demoliciones, y entonces está expuesto a antígenos que le pueden producir la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces es muy importante que sepamos que un título de trabajo no es adecuado, porque el mismo título puede significar diferentes exposiciones. Tristemente hay un subdiagnóstico muy amplio y un subregistro de las enfermedades ocupacionales, y las causas son muchas. Una de ellas puede ser el tiempo que le toma a una enfermedad ocupacional desarrollarse después de la exposición. ¿Y esto qué significa? Significa que las enfermedades ocupacionales tienen algo que se llama periodo de latencia. Es decir, yo me expongo hoy, me puedo enfermar dentro de 40 años. Y entonces no voy a pensar que lo que estoy viendo en la tomografía del paciente es por algo que pasó hace 40 años. Así que muchas veces el no prestarle atención a este periodo de latencia hace que perdamos la oportunidad diagnóstica.
También el tiempo limitado de contacto con el paciente. Desgraciadamente, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, estamos muy sobrepasados, y no ahora solo por el coronavirus, siempre estamos muy sobrepasados con los turnos, y muchas veces el tiempo que tenemos para dedicarle al paciente es 15 minutos, y 15 minutos no son suficientes para hacer una historia ocupacional. A nosotros a veces nos lleva una hora, e inclusive a veces nos lleva varias consultas lograr obtener una buena anamnesis ocupacional y un diagnóstico. Entonces, o una asociación de la enfermedad con la ocupación. Entonces, el tiempo limitado muchas veces hace que no se llegue a preguntar todo lo que hay que preguntar. La renuencia del trabajador a reportar la enfermedad por temor a meterse en problemas, así hablando de entre casa, o perder su trabajo, ¿no? Esto es menor, porque realmente es una de las causas menores, porque cuando la gente se siente mal, se acerca a consultar, pero salvo los médicos, que somos bastante duros. Pero la realidad es que lo que sí tenemos nosotros es mucho trabajo informal, supongo que ustedes allá también, y entonces sí nos encontramos con trabajadores que, por ejemplo, tienen un diagnóstico de silicosis, trabajan hace 30 años en la empresa, en negro, y entonces están tranquilos porque dicen, no, porque mi patrón me quiere, y el patrón al mes lo dejó de querer. Y entonces esto sucede menos, ¿no? Pero bueno, puede ser una causa. La naturaleza migratoria de la fuerza laboral, muchas veces también, porque a veces los trabajadores migran a trabajar a otro lugar y vuelven, o cuando cesa la actividad, o cuando se jubilan, y entonces, si no le preguntamos dónde estuvo trabajando, no, quizá no lo logramos, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros acá vemos silicosis en mineros, que son inmigrantes, y entonces, si no lo pensamos, bueno, no lo vamos a lograr encontrar, ¿no? Y después, bueno, la falla en reconocer una enfermedad ocupacional por la anamnesis insuficiente, básicamente. Pero bueno, vamos entonces a romper estas paredes y empezar un poquitito a hablar de la historia ocupacional. La historia laboral es la parte de la historia clínica donde el paciente tiene que describir los puestos de trabajo desempeñados por él y la posible relación con la existencia de riesgos de patología profesional, y detecta el posible riesgo de una enfermedad profesional. ¿Y por qué es importante hacer una buena anamnesis ocupacional? Para evitar un diagnóstico erróneo, como venimos diciendo, para evitar procedimientos innecesarios, costosos e invasivos. Nosotros a veces vemos puntualmente con la silicosis o con la asbestosis, que la silicosis no requiere biopsia para diagnóstico. Con una radiografía compatible y una ocupación y una exposición confirmada, alcanza para el diagnóstico. Y a veces recibimos pacientes que para diagnosticar una silicosis han sido biopsiados. O vemos una atelectasia redonda en un paciente que tiene placas pleurales bilaterales calcificadas, y ese paciente estuvo expuesto a amianto, no cabe duda, y eso es una atelectasia redonda, y muchas veces vienen estudiadas esas atelectasias redondas como posibles masas pulmonares y biopsiadas, y la realidad es que no haría falta. Bueno, es importante para decidir sobre el manejo clínico correcto adicional del paciente, ayudar al paciente a buscar una compensación por su enfermedad profesional, porque este es otro punto. Nosotros vemos gente de 40 años discapacitada y cómo sigue la vida de ese paciente, ¿no? Así que hay que ayudarlo a buscar una compensación por su enfermedad profesional. Y bueno, y tener en cuenta también que ese paciente es un evento centinela porque ofrece la oportunidad para prevenir las enfermedades ocupacionales en los compañeros de trabajo. Y los objetivos de la historia laboral es la evaluación de los riesgos, relacionar el estado de salud con los antecedentes ocupacionales y orientar sobre la integración del diagnóstico etiológico cuando se trate de una patología ocasionada por el trabajo o agravada por el trabajo, ¿no? Es todo un desafío la historia ocupacional,
es como una especie de detective que termina siendo uno y a veces haciendo preguntas que resultan un poco indiscretas, sobre todo cuando uno hace la historia medioambiental, no indiscretas, pero por ahí uno le pregunta al paciente si vive en una casa antigua, vieja, o qué antigüedad tiene la casa, si tiene humedad en su casa, todas esas cosas que a veces pueden resultar invasivas, así que hay que explicarle al paciente que el objetivo de nuestras preguntas es encontrar si lo que le está pasando se puede vincular con alguna exposición, ¿no? Y la verdad es que tenemos que tomarnos la anamnesis ocupacional con un poquito más de responsabilidad porque hay estudios que muestran que el porcentaje de historias donde se recoge el antecedente ocupacional es bajo. Miren acá, por ejemplo, una media del 25%, esto es publicado por la CEPAR, que baja si la especialidad auditada es quirúrgica, ¿no? O sea que solo una de cada 4 historias registra el antecedente de exposición. Lo mismo sucede con tabaquismo. Yo soy un bicho medio raro dentro de la neumonología, que me gusta ocupacionales y me gusta tabaquismo, y la realidad es que muchas veces nos encontramos con historias clínicas de neumonólogos que no registraron el antecedente de tabaquismo. Y lo mismo sucede con el antecedente ocupacional. Por suerte, como les decía antes, que somos muy tercas y tercos y venimos machacando tanto desde la sección que bueno, a nosotros nos pone contentos cuando concurrimos a un Ateneo o nos presentan un paciente y nos dicen el antecedente ocupacional, ¿no? Ahí yo trabajo en el Instituto Bacareza y se presentan todos los miércoles el Ateneo conjunto con el Hospital Muñiz y cuando los residentes presentan el paciente, aunque no tenga o no se sospeche una enfermedad ocupacional y citan cuando lo presentan el antecedente ocupacional, a nosotros nos da mucha tranquilidad, en realidad, además de que nos hace sentir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero es muy poco esto, muy poco. Y acá vemos otro estudio donde lo mismo, 22% de los pacientes tenían la exposición detallada, y en este estudio las tasas eran más bajas en las mujeres, ¿no? Muchas veces hay lugares donde se asume que la mujer es ama de casa y que no va a tener ninguna exposición, y en realidad eso no es así que hay que preguntar. Y yo les decía que la historia laboral es larga y a veces estamos más de una hora porque nosotros le preguntamos al paciente desde el primer trabajo hasta el actual. Y a nosotros nos interesa si el paciente dice, no, yo empecé a trabajar a los 11 años con mi abuelo que tenía un gallinero y vendía los huevos y yo separaba los huevos, o esas son historias reales, ¿no? O empecé a ayudar en la cosecha de algodón en Chaco a los 6 años a mi familia. Si nosotros queremos saber desde el primer trabajo hasta el actual, ¿por qué? Por esto que les dije antes, periodo de latencia, ¿no? Entonces, casualmente el lunes vi en el consultorio un paciente que nos derivaba una colega para la historia ocupacional, y el señor tenía 65 años y había trabajado desde los 18 hasta los 28 años en una industria metalúrgica y tenía una tomografía con placas pleurales bilaterales calcificadas. Entonces, cuando uno le pregunta al señor, y esto hay que tenerlo en cuenta también, que muchas veces los trabajadores no saben que están expuestos a una sustancia que les puede hacer daño. Entonces yo le pregunto al señor si conocía el amianto, si había trabajado alguna vez con amianto. Él me decía que lo conocía, pero que nunca había trabajado con amianto. Pero el amianto está prohibido en Argentina desde el año 2003,
pero en realidad todos sabemos que en aquellos años, o sea, el señor tiene 65 años, cuando tenía 18 a 28, en la industria metalúrgica había amianto por todos lados, así que aunque el señor no supiera, seguramente estuvo expuesto a amianto, y por otro lado tenía una exposición domiciliaria porque tenía un tanque de fibrocemento de más de 60 años en su vivienda, roto, y el problema del fibrocemento tiene amianto, el tanque estaba dañado, y ahí la fibra vuela, y la fibra de amianto puede volar hasta 2 kilómetros, así que es importante. El señor se sorprendió, dice, ¿cómo? ¿Lo que yo trabajé a los 18 años me puede producir algo ahora? Y sí, es así. Así que, y queremos una descripción del puesto de trabajo muy completa. Nosotros, o sea, esperamos que el paciente, y se lo explicamos, nos cuente todo. Bueno, yo entro a la empresa, voy al vestuario, me cambio la ropa, de qué material es la ropa, usa guantes, de qué son los guantes, si comen en el lugar de trabajo o tienen un comedor disponible para comer, porque eso nos habla del tiempo de exposición y la carga de exposición que los pacientes tienen. Todas esas cosas, queremos saber la descripción detallada del puesto de trabajo. Y como les decía antes, muchas veces los pacientes desconocen con qué sustancia trabajan y dicen, no, y son unos tanques grandes, pero yo no sé qué tienen. Bueno, nosotros decimos, ¿tienen una etiqueta? Sí. Bueno, la próxima trae la etiqueta. Eso está bueno, acuérdense de pedirle a los pacientes que traigan la etiqueta, el sobre, la foto del material con el que trabajan. Ahora, por suerte, tanto para lo que es historia laboral o medioambiental, los pacientes vienen con los videitos, con las fotos, y eso está muy bueno y a nosotros nos aporta un montón. Así que eso, pedirle las etiquetas o los sobres o simplemente una foto, siempre aporta porque ustedes buscan la sustancia y todas las sustancias tienen una cosa que se llama ficha de seguridad, y ustedes la googlean y van a encontrar qué daño puede producir esa sustancia. Si hay fuentes de riesgo laboral, todo lo que es máquinas, si hay higienistas industriales en el lugar donde trabaja, si les hacen exámenes periódicos de salud, si el lugar de trabajo está limpio cuando llega a la mañana, si hay polvo, si hay humo, si sienten algún olor. Los pacientes muchas veces dicen que llegan y que su lugar de trabajo está lleno de polvo, o ellos mismos son los que barren. Nosotros tenemos pacientes arenadores, o sea, que después ellos mismos barren la arena y la vuelven a colocar a la tolva. Y entonces esas son todas preguntas que uno tiene que conocer cómo trabajan. Y tener en cuenta que a veces en las empresas se realizan varios procesos en un mismo ambiente. Entonces, los puestos de trabajo vecinos también nos importan, porque por ahí ese paciente que trabajó en la metalúrgica, o sea, no tiene idea de que dónde había amianto, pero por ahí había un horno en el mismo lugar donde él trabajaba, y los hornos estaban siempre recubiertos de amianto. Recuerden que el amianto es un material que era muy barato, es un material que se usaba tanto en las casas como aislante térmico porque es ignífugo y es muy resistente, por eso se usaba también mucho en la industria, y en las fundiciones donde había hornos siempre había amianto. La doctora Capone siempre dice, y se cumple, que es donde hay calor, hay amianto. Entonces preguntarle siempre eso a los pacientes. ¿Qué está haciendo su compañero al lado? Si realizan varios procesos, porque por ahí yo cuando doy la clase a los alumnos siempre les doy el ejemplo de por ahí yo estoy acá colocando una tapita de plástico en un agujerito, pero al lado tengo un compañero que está pintando con soplete, entonces tengo ahí una exposición. Entonces es muy importante preguntarle esto, si en el mismo espacio se producen diferentes tareas. También se utiliza algún equipo de protección personal, si la usan o no la usan, evaluación de las condiciones ambientales, es decir, si hay ventilación, si hay campanas de extracción, si hay elementos de aireación, todas esas cosas es importante preguntarle al paciente. Hay que tener en cuenta que piensen en nosotros ahora, o en el momento de la gripe H1N1, que tenemos que aguantar
el barbijo, las antiparras, el equipo de protección personal varias horas y es realmente desgastante, o sea, es muy cansador tener puesto todo eso. Algunos trabajadores de la industria tienen los zapatos de seguridad que son pesados, bueno, la ropa de trabajo, la trompa con los filtros, la máscara, los guantes, realmente esto también es algo que dice siempre la doctora Capone, que los trabajadores muchas veces parecen un arbolito de Navidad y eso no lo aguanta nadie. Eso no lo aguanta nadie, o sea, en algún momento nosotros nos sacamos el barbijo, en algún momento el trabajador se saca la máscara o el equipo de protección. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, pero tenemos que preguntarlo también. Si lo usa, o muchas veces los trabajadores confiesan que la empresa se los provee, pero no, ellos no lo usan todo el tiempo. O a veces dicen, la verdad que a mí me dieron una máscara hace 5 años, pero nunca le cambiaron los filtros, entonces la protección no sirve. Bueno, como dijimos antes, el carácter colectivo, si hay algún otro compañero enfermo. La historia ambiental y familiar también es muy importante porque a veces la enfermedad no se produce en el trabajo, sino que se produce por vecindad, ¿no es cierto?, a una fábrica. Por ejemplo, tuvimos una silicosis que vivía enfrente de una fábrica de cerámica, o una paciente con mesotelioma que vivía cerca de un edificio público donde había mucho amianto y estaba abandonado. Y familiar porque antes la ropa de trabajo se lavaba en las casas y en realidad ahora en muchas, desgraciadamente no se cumple, en muchos lados también, pero de hecho nosotros lavamos nuestra ropa de trabajo en casa, pero en algunos lugares, en algunas lugares antes se llevaban la ropa de trabajo a la casa, entonces la mujer, ama de casa, sin ninguna exposición supuesta, sacudía la ropa y la metía en el lavarropa, ¿sí? Entonces por ahí inhalaba la fibra de amianto. Nosotros hemos visto muchos casos, y este es el ejemplo más típico, de amas de casa con placas pleurales por la exposición al marido que trabajaba en contacto con amianto, o al padre que era ferroviario y trabajaba en contacto con amianto. Así que la historia familiar también hay que tenerla en cuenta, y la ambiental también. Estamos viendo mucha gente, por ejemplo, acá tuvimos 2 o 3 pacientes con una fibrosis pulmonar que no la podíamos terminar de caracterizar, y cuando mandábamos a endoscopía encontraban mucha antracosis y sus pacientes que estaban expuestos a la quema, gente que vive en barrios muy humildes, a la vera por ahí del riachuelo, y estaban expuestos a la quema, por ejemplo. Es muy importante preguntar la historia ambiental. Hay que consignar lo temporal, tener en cuenta el periodo de latencia, cuántos años de antigüedad lleva en el trabajo, cuántas horas trabaja por día o por semana, cuántas de esas horas están dedicadas a la actividad puntual que nos está contando, si tiene días libres, laborales, consignar los síntomas y relacionarlos con los puestos de trabajo, mejoría o empeoramiento si se aleja del trabajo, o mejoría y empeoramiento si se acerca a su trabajo, el caso típico del asma ocupacional, ¿no?, donde una de las preguntas que le hacemos al paciente nosotros es ¿qué le ocurre cuando los fines de semana o cuando está de vacaciones? Y entonces ahí el paciente dice, no, uso menos el PAF, o no requiero la medicación, no tengo sibilancias. Entonces esto es, la temporalidad es muy importante relacionarla con los síntomas. La contaminación laboral, si es directa o indirecta, si tiene algún lugar para asearse, quién lava la ropa de trabajo, en dónde realizan el periodo de descanso laboral. A veces, la otra vez teníamos un paciente con una neumonitis por hipersensibilidad y no encontrábamos la exposición, y nos contaba que el descanso laboral lo realizaban en una habitación donde había mucha humedad, entonces estaba muy expuesto a moho. Tenemos que tener en cuenta que los trabajadores
todos los trabajadores pasan mucho tiempo y a veces hay gente que tiene una carga horaria que pasa más tiempo en el trabajo que en su casa, así que hay gente que tiene una exposición más prolongada que otra. Si le hacen exámenes periódicos de salud, ¿no? Porque ustedes saben que por la ley de riesgo de trabajo los exámenes deben ser anuales, y muchas veces se los hacen porque los pacientes cuentan que se los hacen, pero no tienen ninguna devolución los trabajadores, o sea, no les han dicho nunca cómo estaba su radiografía, cómo estaba su espirometría, desconocen eso y entonces nosotros también perdemos una herramienta porque no conocemos qué pasaba hace un año con ese paciente. Tenemos que recordar que no es raro que un trabajador esté expuesto a un agente causal en un trabajo y tenga síntomas años después. Yo esto lo remarco mucho porque cuando mucha gente dice, no, pero yo pregunto, pero como preguntan lo actual, se pierde enfermedades como la silicosis y la asbestosis, donde el periodo de latencia es más prolongado. También preguntar sobre los hábitos, o sea, si fuman, si consumen alcohol, porque los hábitos pueden agravar algunas de las enfermedades ocupacionales. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un EPOC ocupacional o un asma ocupacional y encima fuma, ya tenemos que ayudarlo a dejar de fumar porque va a empeorar su enfermedad. O sea, cualquier enfermedad respiratoria empeora con la exposición al tabaco, ¿no? Y la otra cosa muy importante es preguntar sobre los hobbies, ¿no? ¿Qué pasatiempo tiene el paciente? Porque pueden predisponer a algunas enfermedades y conducir a diagnósticos erróneos si no preguntamos o agravar la enfermedad. A veces algunos pacientes tienen como hobby la cerámica, entonces están expuestos a sílice. Nosotros tuvimos un caso que contamos siempre, que es el de un señor que trabajaba como gerente de una empresa, pero tenía una neumonitis por hipersensibilidad y cuando le preguntamos los hobbies, el señor era mago y criaba las palomas para sus trucos de magia. Entonces, preguntar los hobbies es muy importante. O, por ejemplo, hace poco yo estaba con un rotante en el consultorio, vino un señor de 38 años a consultar por cuadros gripales a repetición. Entonces, le pregunté yo si tenía almohada o acolchado de plumas, porque él decía que en realidad se curaba y a la semana volvía a estar otra vez con gripe y que tenía fiebre y que tenía un poco de tos. Y entonces, bueno, yo pensé en una neumonitis aguda y le pregunté si tenía almohada o acolchado de plumas o si tenía aves o contacto con aves. Y el señor me dijo que no. Entonces le pregunté si tenía algún hobby y me dijo que bailaba. Entonces le pregunté qué bailaba y me dijo que hacía hip hop. Entonces ahí interrogué un poco sobre el espacio donde ensayaban, cómo eran las características, y me dijo que no, que ensayaban en la casa de un amigo donde tenían piso de cerámica, que era un lugar limpio. Bueno, terminó la consulta, yo le pedí los estudios y el muchacho se fue y cuando cierra la puerta la vuelve a abrir y me dice, perdón doctora, ¿por qué me preguntó lo de las plumas? Porque yo una vez por semana bailo en una comparsa y ensayamos una vez por semana y voy a un galponcito que tengo en el fondo a buscar el cabezal, porque uso un cabezal de plumas, que lo hice yo. Y entonces, bueno, ahí está, si yo no le hubiera preguntado por si tenía almohada o acolchado de plumas o si tenía exposición a aves, el paciente nunca hubiera hecho ese clic y nosotros tampoco de lograr relacionar la enfermedad con lo que al paciente le estaba pasando. Así que preguntar sobre los hobbies o los pasatiempos también es muy importante. Para el asma, para la neumonitis, para la silicosis, para cualquiera de las enfermedades respiratorias.
Tenemos que saber que es imposible enumerar todas las preguntas y tenemos que jerarquizar también la experiencia y el juicio clínico de la persona que está haciendo las preguntas, ¿no? Porque no hay yo no puedo darles un listado específico porque eso va a depender del paciente que ustedes tengan enfrente. Existe el riesgo de que a medida que la historia, digamos que la toma de la historia se vaya normatizando más, usando algoritmos, podamos perder de vista lo individual, ¿no? Ese individuo que tiene sus propios problemas y necesidades que son muy específicas. Así que no puede haber un listado de preguntas para cada paciente. Siempre va a haber algo que va a tener que ser distinto. Pero está bueno tener cuestionarios guía. Y la verdad que yo quería compartir con ustedes la historia clínica unificada de enfermedades intersticiales que se puede descargar de la página de la MR, los socios, así que se la pueden pedir a Sebastián o a Sergio. Esta es una historia clínica unificada para el diagnóstico de enfermedades intersticiales, pero tiene un apartado donde se intenta descartar enfermedades laborales y antígenos de neumonitis por hipersensibilidad, que por ahí a ustedes los puede ayudar para orientarse. La historia comienza con los datos del paciente, con la anamnesis de si fuma o no fuma, cuánto hace que dejó de fumar, las enfermedades conocidas previamente por el paciente, si tiene alguna enfermedad autoinmune, y acá tiene un apartado de historia laboral que puede ser muy interesante si está expuesto a humos, vapores, polvos, químicos, si trabajó en construcción, si trabajó en demolición, si trabajó en pulido, y todas esas cosas nos pueden a nosotros orientar. A veces nos confunde más, porque tenemos que el paciente pone crucecitas por todos lados, y eso a veces pasa, ¿no? A veces los pacientes estuvieron expuestos a múltiples cosas, pero esta es una historia que puede ser autoadministrada o realizada por el médico, pero a ustedes les puede aportar algún dato, que la idea es que no se escape preguntar nada. Y acá tenemos más preguntas relacionadas con lo ocupacional y ambiental. Ven, trabajó con talco, trabajó con granos, trabajó con aves, y bueno, esto ya es parte de lo intersticial, ¿no? Historia de uso de drogas ilícitas, de fármacos, historia familiar, los síntomas, descartar enfermedades autoinmunes, los resultados del laboratorio inmunológico, la imagen, la endoscopía, anatomía patológica si la hay, y registrando el funcional respiratorio, y después la interpretación que hacemos. Pero bueno, yo les quería mostrar que esta historia tiene un apartado que es para enfermedades laborales y medioambientales y que les puede resultar de cierta utilidad. Y la otra cosa es que escribimos en el 2018, y como pasa el tiempo, con la doctora Capone, unas guías que nos solicitó la Superintendencia de Riesgos de Trabajo sobre silicosis y otras sobre neumoconiosis laboral, que son cortas, que son de muy fácil lectura y que los pueden ayudar, y que de hecho fueron el pedido que nos hicieron fue con el objetivo de presentarlas en los centros de salud, primero que nada a los médicos de atención primaria. Y tiene un algoritmo final y tiene, bueno, la descripción de las enfermedades, ¿no? Con todos sus apartados. Y también hay una historia de asma laboral, que esta no la escribimos nosotros, sino que la escribieron de Barcelona, ¿sí? Del Pompeu Fabra, y nosotros hicimos la revisión. Así que bueno, lo más importante es que nadie tiene que morir para ganarse la vida. Gracias por la escucha y la paciencia. Muchas gracias, Vanina. Sergio Benítez soy yo. Estuve con un problemita con la compu, no me pude conectar. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Mientras que esperamos a Gaby, te hago un comentario. Vos sabés que en nuestra región, yo soy de Bariloche, tenemos aquí cerquita un pueblo que tiene una mina de diatomea. Ah, y sí, hace
Nos contó Rosa. Hace unos 15, bueno, hace unos 15 días atrás, más o menos, tuve el caso de un paciente con un nódulo pulmonar que había sido operado y me vino a ver para el seguimiento del nódulo, y cuando veo la microscopía que habían hecho en Buenos Aires, tenía cristales de sílice en el interior. Entonces, Sí. el tipo vivía en la zona y de niñito jugaba en la mina, y esto no había sido preguntado al paciente. Eso es interesante, ¿no? De manera de incorporar la exposición a la Por historia supuesto. clínica habitual de los pacientes de acuerdo al lugar donde uno vive, ¿no? Exacto, exacto. Eso es fundamental porque no en todos lados tenemos la misma exposición. Por eso yo decía recién al final que no existe una historia única y rígida, digamos, porque lo regional cuenta muchísimo, claro. Sí, sí. Muy interesante el comentario, Sergio. Sí, sí, sí. Está bueno eso. El cáncer ocupacional es un tema que también está muy subdiagnosticado, igual que asma, que es la enfermedad ocupacional más prevalente, pero está muy subdiagnosticado realmente. Respecto del asma ocupacional, te pregunto, el valor del uso del pico de flujo en el monitoreo de los pacientes en el momento de digamos, cuando están trabajando y fuera del trabajo, ¿hiciste alguna mención al respecto ya en tu exposición? Sí, sí, que en realidad, o sea, mi exposición no fue de asma ocupacional, pero lo que sí yo nombré fue que, digamos, que muchas veces no podemos hacer el diagnóstico de certeza y que la enfermedad, digamos, que por ahí, siendo la más prevalente, es la que a veces nos trae más problemas diagnósticos, es el asma ocupacional porque tenemos menos herramientas, porque ahí podemos confirmar el asma a través de la espirometría, la hiperreactividad con un test de metacolina, aunque es difícil de conseguir, aún acá en Buenos Aires, y podemos también confirmar la relación del trabajo, o sea, de la exposición y el asma a través de la medición del pico flujo. Y hasta ahí llegamos. Lo que no podemos saber es cuál es la sustancia dentro de su trabajo que le está provocando el asma. Podemos sospecharlo, ¿no? Pero no certificarlo. Pero Muy es la bien, herramienta muchísimas más gracias. valiosa que tenemos nosotros en Argentina para el diagnóstico de asma ocupacional, además de la confirmación del diagnóstico espirométrico, porque, bueno, en otros países se utiliza el test de broncoprovocación específico, o sea, exponen al paciente a la sustancia con la que trabaja, pero nosotros en Argentina no lo tenemos disponible, así que nuestra mejor herramienta es la medición del pico flujo. El tema, por ahí ustedes lo sufren menos que nosotros, eso en el interior. El tema acá que tenemos es que yo ya llevo varios picos flujo perdidos, porque la gente a veces no vuelve y se queda con el pico flujo, ¿no? Y el pico flujo no está tan barato ahora, así que es un problema, pero bueno. Tal cual, sí, acá tenemos el mismo problema. En general lo que hacemos es con los seguimientos con las secretarias, porque si no los picos flujos desaparecen y no vuelven más. Exacto, sí, sí, sí. Te agradezco mucho tu presentación. Damos No, entonces por lugar favor. a Gabriela Manonelles. Hola, Gaby. Hola, buenas tardes a todos. Hola Sergio, gracias por la invitación. Gracias a Muriel, como dijo Vani, por la paciencia. Y a los compañeros de la sección de ocupacionales, sobre todo a los fundadores, que como dijo Vanina, son los que nos guían y los que nos enseñan. Y bueno, como decía Vanina, van a ver que muchas de las cosas que están volcadas en esta charla son compartidas por muchos de los colegas de la sección, inclusive las guías que muestra Vani también, que son súper útiles, es una herramienta genial para el médico en el consultorio. Así que bueno, empezamos con silicosis y cómo guiar a nuestros pacientes. La silicosis es una enfermedad que no tiene cura, como decía Vanina, que afecta al sistema respiratorio por inhalar el polvo de sílice y que pertenece al grupo de las neumoconiosis, que a su vez se consideran enfermedad pulmonar difusa. Dentro de las neumoconiosis, las más importantes son la coniosis del carbón, la beriliosis, la enfermedad por metales pesados, bueno, y algunas otras. Y dentro de las enfermedades ocupacionales, ocupa junto a la neumoconiosis del carbón y al amianto, como decía Vanina, una de las tres entidades con más relevancia.
¿Cuáles son los polvos de sílice? ¿Cuáles son los cristales de sílice que podemos inhalar? El cuarzo, que forma parte de la mayoría de las rocas y arenas de la superficie terrestre, la cristobalita, que se encuentra en las rocas volcánicas, la tridimita, que también se encuentra en las rocas volcánicas, sobre todo en toda nuestra cordillera, y la cistovita, que carece de potencial fibrógeno, pero que también enferma y que puede dar cuadros de obstrucción severa. La sílice va a penetrar al sistema respiratorio y produce inflamación de la pared alveolar, aparece fibrosis con cicatrización de los tejidos que están entre los alveolos y los capilares. Esta fibrosis se caracteriza por ser una fibrosis granulomatosa y progresiva. ¿Qué quiere decir granulomatosa? Que hace pequeños nodulitos que son de carácter inflamatorio y alinizante, que contienen dentro al cristal, ¿sí? al tejido con el cristal englobado. La intensidad de la exposición va a depender de la dosis de sílice, de la fracción de polvo que nosotros respiremos con sílice, es decir, el porcentaje de la sílice libre y el número de exposición en años de poder respirar ese polvo. ¿Y quiénes son los que están expuestos o cuáles son los trabajos que más exponen a la silicosis? Son la fabricación de los abrasivos, los chorros de arena, los pulidores, la fabricación de vidrio, los que trabajan con vitrofusión, los que fabrican además el vidrio, la minería, la gente que trabaja en canteras, en galerías o túneles, en minería también a cielo abierto, la gente que utiliza la arena para la construcción, tanto carreteras como edificios, o demoliciones también, los fabricadores de cemento, muchos también los que fabrican el polvo de limpieza o polvos detergentes, que por suerte están prohibidos desde hace bastante, pero que en algunos lugares se siguen usando, como se van a sorprender después con lo que hablaban de la diatomea, que ya les vamos más adelante lo vamos a ver. ¿Y cómo se clasifica la silicosis? Se clasifica según su forma clínica, según el tiempo, la radiología, los síntomas y la función pulmonar. Puede ser crónica simple, tiene un tiempo de exposición o latencia, como explicaba Vanina cuando hablaba de la historia clínica, mayor a 10 años, presenta nódulos que son chiquititos, menores de 10 milímetros, puede no tener síntomas y la función pulmonar casi siempre es normal. La crónica complicada también tiene un tiempo de latencia de 10 años o más, tiene masas que ya son mayores a 1 centímetro, generalmente dan disnea de acuerdo a la cantidad de masas, pueden dar tos si comprimen la vía aérea o por irritación. Hay generalmente alteración obstructiva o restrictiva, ¿sí? De gravedad variable. Y fibrosis intersticial, que es otra de las clasificaciones que se agrega en la normativa CEPAR del 2014 y que está incluida en la guía de silicosis de las doctoras Capone y Martín, en donde el tiempo de latencia también es superior a 10 años, existe un patrón retículo nodular difuso, los síntomas son como en la fibrosis retículo nodular difusa, como en la FP, disnea y tos, y hay alteración restrictiva y descenso de la capacidad de difusión. La clasificación de la forma acelerada es una presentación que tiene un menor tiempo de latencia, entre 5 a 10 años, son nódulos y masas de rápida progresión y grandes que confluyen entre sí, pueden presentar disnea, pueden presentar tos y también deterioro de la función pulmonar con disminución, por supuesto, de la capacidad vital forzada y del BF1. Y la forma aguda, que es menor, el tiempo de latencia es menor a 5 años, y esto es para prestar atención porque esta forma es muy grave, tiene un patrón acinar bilateral que simila a la proteinosis alveolar, da disnea, una disnea muy marcada, y una incapacidad funcional restrictiva con un severo descenso de la capacidad de difusión pulmonar. Tenemos que recordar que esta enfermedad es una enfermedad crónica, que es autoevolutiva porque genera una reacción inflamatoria concomitante, es bilateral porque uno está respirando, ¿sí? Entra hacia el pulmón, generalmente se ubica primero en los lóbulos superiores, en la parte posterior de los lóbulos superiores, y después se disemina conforme aumente el periodo de exposición. Es invalidante y es prevenible, que eso es fundamental, es prevenible y vamos a ver cómo podemos prevenir esto.
si bien a veces es difícil, ¿no? ¿Cómo la diagnosticamos? Bueno, como decía Vanina, es muy importante la historia clínica laboral, la historia clínica del paciente en sí, con todos sus antecedentes, sus hobbies y toda su historia, la actividad laboral, los puestos de trabajo, la duración en esos puestos de trabajo, los reconocimientos previos que ha tenido en otros lugares de trabajo, otros casos en su lugar de trabajo o compañeros trabajadores que tengan los mismos síntomas. También con la radiografía de tórax, con estudios electrocardiográficos de acuerdo a la evolutividad de la lesión y a cuanto más fibroso sea, va a traer, bueno, vamos a ver algunas hipertensión pulmonar o cor pulmonale, y pruebas de función respiratoria que también son fundamentales. Y sobre todo, interrogar si le falta el aire, cuándo le falta el aire, si le falta el aire cuando camina en una superficie plana, cuando camina en una superficie inclinada, si esa disnea es cuando está trabajando, si aumenta en horas de trabajo o disminuye, si tiene tos con flemas, si se despierta por la tos, etcétera, como para ayudarnos con el diagnóstico diferencial. La clínica, como decíamos, es una disnea que es progresiva conforme a la profusión de los nódulos o conforme a la presentación que tenga. Va a tener tos. La expectoración puede ser escasa a menos que esté cursando una infección concomitante, puede tener hemóptisis, en este caso tendríamos que descartar tuberculosis o cáncer de pulmón, puede tener hipertensión pulmonar, puede tener insuficiencia cardíaca y por supuesto insuficiencia respiratoria. Y tener en cuenta que la función pulmonar nos ayuda mucho porque va a presentar un patrón que genera o que sugiere restricción, hipoxemia, que en un comienzo esa hipoxemia va a ser en el ejercicio y que luego va a ser en el reposo, y una difusión de monóxido de carbono alterada, es decir, disminuida. Esta es la anatomía patológica, gentileza de la doctora Capone y a su vez de la doctora Castro Zorrilla, en donde se ven los corpúsculos birrefringentes de los cristales en el preparado. El diagnóstico por imagen, que también es muy importante y donde vamos a ver imágenes nodulillares bilaterales, vamos a ver que estas imágenes pueden ser más densas en los lóbulos superiores, como hablábamos antes, con restricción o sin retracción del parénquima pulmonar, ganglios mediastinales calcificados, ganglios en cáscara de huevo, que es como una seña de la silicosis, y es muy importante tener en cuenta desde el aspecto laboral caracterizar a los signos radiográficos identificados conforme a la clasificación internacional de radiografías de neumoconiosis de la OIT, porque nos va a ayudar a diagnosticarlo como una enfermedad laboral. Que después vamos a ver por qué es muy importante que nosotros en el consultorio y que los médicos de atención primaria, que son los que están ahí primero en la trinchera y a los cuales valoro muchísimo su labor, puedan tener algunos conceptos claros para ayudar a ese paciente a explicarle que esto es una enfermedad ocupacional y que algo hay que hacer al respecto. La clasificación internacional de OIT lo que habla es de cómo debe ser la radiografía en cuanto a la calidad de la técnica, si es buena, si es aceptable, si es de baja calidad o inaceptable, si tiene alteraciones parenquimatosas atendiendo al tamaño, profusión, forma y localización, es decir, si son pequeñas opacidades, si están en los dos campos pulmonares, y eso sería la profusión, cuánta digamos, de diseminación hay de esos pequeños nodulillos, cuánto es la forma de esos nodulillos y el tamaño de los mismos, o si hay grandes opacidades que también se dividen en un diámetro mayor de 10 milímetros y existen 3 categorías. Si hay otras alteraciones, como alteraciones pleurales, otros signos que también caracterizan a la arteria pulmonar, al ventrículo derecho, etc. De acuerdo a la profusión, es decir, a la cantidad de granulomas que tenga o de nódulos silicóticos, nodulillos silicóticos que tengan la placa, peor van a ser los síntomas, como explicábamos antes. Una silicosis simple posiblemente no dé tantos síntomas como una silicosis complicada en donde haya masas que coalescen entre sí. Acá un ejemplo radiográfico, ¿sí? En donde vemos en la figura A que el tórax muestra múltiples pequeños nodulillos pulmonares, predominantes sobre todo en el lóbulo superior, en los lóbulos superiores. En el campo izquierdo se ve más la predominancia en lóbulos superiores, porque en el derecho hay diseminados por todo el hemitórax, y la tomografía que muestra bien los múltiples nodulillos con distribución perilinfática.
Perilinfática, ¿por qué? Porque es de sedimento y la linfa trata de limpiar. Aquí hay nódulos silicóticos confluyentes, además de profusión de pequeños nodulillos. Otra placa de tórax, esta placa sería aceptable, pero no es de buena calidad. También vemos ahí los nodulillos. Otra placa con una silicosis complicada, fíjense las masas que hay, cómo confluyen en ambos campos. Y esto es como a mayor aumento para ver cómo se pueden ver los nodulillos. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Con el antecedente exposicional, con las imágenes compatibles. No hace falta hacer biopsia. Si uno tiene una biopsia porque pensó en otra patología o porque estaba en duda con los diagnósticos diferenciales, está bien. Pero a veces, con la buena anamnesis y toda la presentación, no haría falta hacerle una biopsia cruenta a un paciente. Y el patrón restrictivo en los estudios de función pulmonar. En cuanto a las enfermedades asociadas, y como decía Vanina, generalmente el trabajador además puede fumar, entonces puede tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchas veces, en mi caso, vienen los trabajadores y vos les preguntás, ¿y vos trabajás en mina? Sí, sí, pero yo trabajo solamente manejando los camiones. Y los camiones entran y salen de mina. Entonces, entran y salen de mina, posiblemente muchos son fumadores y además están expuestos adentro al humo de la combustión por el combustible, que además de provocar EPOC, te puede provocar cáncer de pulmón. Es la tuberculosis, que también es muy importante, y siempre cuando uno hace los estudios complementarios es muy importante, que no lo dije antes, pedirle la PPD a los pacientes, porque la tuberculosis tiene una incidencia 3 veces superior de presentación en un paciente con silicosis simple que en alguien que no tiene silicosis. Es muy importante, sobre todo en los mineros, en donde también el oxígeno está disminuido, sobre todo en las minas que son en cerrados, minas a circuito cerrado, y tienen, la verdad que confieren a la enfermedad una gravedad superior a la silicosis simple en general. El cáncer de pulmón, sabemos que la sílice confiere al grupo 1 de carcinógenos en humanos por la IARC. Las enfermedades autoinmunes, como son el síndrome de Kaplan y el síndrome de Erasmus, si uno habla de artritis reumatoide o esclerodermia respectivamente, hay una prevalencia aumentada en estos pacientes de poder tener silicosis si están expuestos. El cor pulmonar crónico, afectación de otras estructuras mediastínicas, y además tener en cuenta para los diagnósticos diferenciales que hay enfermedades que pueden simular una silicosis, como es una tuberculosis miliar, como es una linfangitis carcinomatosa, una sarcoidosis. Entonces, pensar en estas enfermedades también, pero todo esto, cuando uno suma la historia clínica laboral, cuando uno tiene muy en cuenta el antecedente laboral, se va descartando. Luego del diagnóstico, ¿qué debemos hacer? Una vez que diagnosticamos y confirmamos al paciente, lo principal es que retiremos a ese paciente de la fuente de exposición. Y por otra parte, una vez que retiramos al paciente de la fuente de exposición, indicarle oxigenoterapia si hay desaturación, tratar las coinfecciones agregadas, como puede ser tuberculosis, o si es un tabaquista, una bronquitis crónica, vacunar al paciente contra la influenza, contra el neumococo a modo de prevención, incluir al paciente en protocolos de rehabilitación respiratoria y programas de cese tabáquico si el paciente fuma. Y el tratamiento específico no lo hay. El único tratamiento que habría para una silicosis complicada y que restrinja mucho la vida del paciente es el trasplante pulmonar. No hay otro tratamiento. El tratamiento es retirar al paciente y el tratamiento fundamentalmente es prevenir. ¿Qué quiere decir prevenir? Chequear que se usen las mascarillas de protección. Si bien es muy difícil, como decía Vanina en la presentación anterior, nos cuesta a veces dejarnos el barbijo 8 horas, imagínense a esta gente que está trabajando muchas veces en cuestiones de molienda, de piedra o de excavaciones o en arenados, en donde el polvo que se levanta es mucho y entonces terminan diciéndote que ellos van en la oruga, por ejemplo, en el caso de los mineros, y entonces a cielo abierto, y como es a cielo abierto, se sacan la máscara y creen que están más protegidos. Cuando a cielo abierto están expuestos al viento, y no creo que dentro de la oruga, cuando vos les preguntás cómo está el asiento de la oruga, cuando te sacan fotos del asiento, del piso de la oruga es la pala que usan para excavar,
está totalmente lleno de polvo, de un polvo gris que de noche ese polvo brilla en la oscuridad. Acá cuando uno sale al campo en la Patagonia, muchas veces, si está cerca de volcanes, ve ese polvo, esa superficie en la tierra brillosa, o cerca de las explotaciones mineras a cielo abierto también se las puede ver. Hacer que usen las mascarillas y si uno tiene pacientes que vienen de un determinado lugar, estudiar a los compañeros. Si más de uno presentan síntomas, por ahí ver cómo está la ventilación en ese lugar, qué cantidad de partículas respirables hay en ese lugar. En el caso de los cortadores de granito o de cuarzo, los que trabajan los marmoleros, los que trabajan con las mesadas o con las lápidas, pensar que tiene que ser cortado con agua, ya sea el agua en forma de nebulización, el agua en forma directa sobre la superficie, pero tienen que trabajar con agua. Y sobre todo vigilancia en salud. ¿Cómo se puede hacer la vigilancia en salud? Y esto es muy importante, y creo que Vania también lo dijo, en los trabajadores que están contratados, que están en blanco. El trabajo informal, uno no puede tener controles, no existen los controles en el trabajo informal. Y ahí es donde hay que prestar también mucha atención. Si uno tiene un trabajador en trabajo informal, después va a ser bastante más difícil porque ese trabajador queda sin apoyo y sin cobertura. Y en cuanto a lo que Sergio me decía y que contaban recién, esto de qué pasa en Río Negro y qué pasa en nuestro país. Uno cuando piensa en minería en nuestro país, piensa en algunas minas. Y entonces me pareció importante compartir con ustedes un mapa de nuestro país con todos los proyectos de explotación minera. Yo pensé que era todo pegado a la cordillera, y no, fíjense que en el mar también. En el mar y pegado al mar hay también minas, actividad minera también se le llama la extracción de arena y al trabajo en canteras. Si bien es una actividad minera de categoría 3, donde generalmente los polvos removidos, salvo las de arena que tienen cuarzo, en las otras, en algunas canteras, los polvos son de roca, que es esa sílice amorfa que no genera enfermedad, pero todo el resto que está sobre la cordillera sí tienen polvos volcánicos. Muchas son minas de oro y plata, en la zona de ustedes están las de diatomea y las de hierro, en las zonas del norte las de ácido bórico, las de boratos, y en la zona de pampeana muchas de hierro y de arena con cuarzo. Acá tenemos Río Negro, ahí está marcadito Ingeniero Jacobasi. Las que están en rojo, las que están en rosado son las minas que están de tercera categoría, las minas, perdón, de primera categoría, que son las de explotación de algunos minerales, como el hierro, y también las de diatomea, y las otras son minas de tercera categoría, que son las de tipo cantera. ¿Y qué pasa en Río Negro con las minas de diatomita? Que le agradezco mucho a la doctora Benítez y a la doctora Sofi Flores, que me han enseñado mucho al respecto. La diatomea es diatomea fosilizada, es lo que es la diatomita, que se presenta en forma de sílice o de depósito. La diatomea son algas unicelulares, que es fitoplancton, que tiene en su interior clorofila y que genera mucho oxígeno, y se adhieren a las piedras de los lechos lacustres o del mar, ¿sí? Toman la sílice que por arrastre eólico llega de los volcanes y la sedimentación de la misma ceniza, y se fosilizan. Y esto genera, sobre todo, que se generen áreas donde hubo lagos o cerca de los mares, donde hay importante diatomea fosilizada que tiene diferentes usos. Ustedes en Ingeniero Jacobasi tienen una mina a cielo abierto, donde los vientos son aproximadamente entre 10 a 40 por hora, lo que es bastante, y que eso disemina bastante el polvo en toda la región, es decir, no solo en los alrededores de la mina, sino que alrededor también la gente puede sufrir de enfermedades por esto. Remueven la cantera, remueven la piedra. Fíjense que en la foto donde está el tractor o la pala, hay diferentes colores en la meseta, hay colores grises más oscuros, grises más claros. Eso es depósito de
ceniza y depósito de diatomea fosilizada. Ceniza y diatomea. El más oscuro es la ceniza y el otro es la diatomea fosilizada. ¿Para qué se usa esto? Se usa, tiene múltiples usos, como les decía, muchos lo usan para fertilizante por las propiedades que tiene de generar oxígeno, entonces se pone en la tierra, como vemos en la foto donde está una chica como con un cosito de talco poniéndole a ciertas verduras, en España lo usan mucho, y también el producto de la diatomea se usa como las piedritas sanitarias para los gatos, que creo que esa es la principal función que tenía la mina de Jacobasi, que en el 2018 estuvo cerrada un tiempo por no cumplir con algunas cuestiones medioambientales que tenía que cumplir. No tiene una diatomía muy pura, o al menos todavía, por eso no se usa con estos fines comerciales de fertilizante, pero es bastante dañino, y que se use como fertilizante en viveros, para la persona que está aplicándolo es una exposición a sílice, que si lo hace durante mucho tiempo, un dueño de un vivero lo hace durante muchísimo tiempo, corre riesgo de tener silicosis, mucho más los que trabajan directamente en la mina, pero realmente que lo promocionan como algo muy beneficioso y se olvidan de los riesgos que esto consigue. Y cómo, si nosotros tenemos pacientes que vienen con exposición y que tienen algún problema, si trabajan en relación de dependencia, tenemos que pensar que la silicosis, como otras coniosis, está dentro de, considerado como enfermedad profesional. Y esto es a partir de la ley 24.557, a través de su decreto 658/96, que lo pueden ver en Infolec público. A su vez, está modificada por otros decretos. La silicosis, entonces, cuenta como enfermedad profesional. Acá enumeran la lista de trabajos que hablábamos antes, esto es parte de lo que contiene el decreto. Y entonces, ¿qué tenemos que pedir a este trabajador que está expuesto? Vigilancia en salud, que es lo que yo les decía, que lo podemos hacer solo con el trabajador que está en relación de dependencia, que su situación laboral es regular. En el trabajador informal nos perdemos de todo esto. ¿Y qué plantea la guía de actuación y diagnóstico en enfermedades profesionales? Un flujograma muy sencillo, que cumple también con la ley y que está incluido en la ley de reconocimiento de enfermedades laborales que mencionaba antes. Es evaluar al paciente a su ingreso, evaluar al trabajador a su ingreso laboral, evaluarlo al año del ingreso laboral y si todo está bien, evaluarlo cada 2 años. ¿Con qué se evalúa? Con historia clínica, ocupacional, con el examen físico, con la evaluación de los síntomas, con la placa de tórax, con la espirometría, con la PPD, el consejo antitabáquico y la comunicación del riesgo. Es decir, es muy importante que la persona en su trabajo sepa a qué se está exponiendo. Mucha gente entra a trabajar, hace diferentes actividades y no sabe a qué se expone. Y esto es muy importante, que uno pueda explicarle a las personas a qué se exponen con su trabajo. Si todo esto está bien, sigue con los controles habituales, controles laborales. Si hay algo de esto que no está bien, se manda una indicación de revisación por un especialista, en este caso el neumonólogo, en donde va a ver la tomografía, va a estudiar los diagnósticos diferenciales que pueda presentar el paciente, va a buscar otros casos en la empresa o tratar de investigar si existen otros casos en la empresa. Si se descarta la silicosis, se toma como enfermedad inculpable, se deriva al tratamiento por la obra social de acuerdo a la enfermedad que se haya diagnosticado, y si es silicosis, se le comunica al servicio de medicina laboral, se sigue en conjunto y se ve si hay que recalificar al paciente o si las lesiones que tiene, por las lesiones y por la incapacidad, hay que evaluar el daño corporal y jubilarlo. Recalificar quiere decir sacar al paciente de su puesto y adaptarlo y adiestrarlo o entrenarlo para otro trabajo, lejos del factor de exposición. Lo importante siempre es sacar al trabajador del factor de exposición que le está provocando esta causa. ¿Qué hago si mi empleador no denunció mi accidente o enfermedad profesional? Lo que tengo que hacer es denunciar a la ART. ¿Qué es la ART? La aseguradora de riesgo de trabajo. El empleador tiene la obligación
de entregarte una credencial con los datos de tu ART, el teléfono de tu ART. Entonces, llamás a la ART y la ART tiene que darte un número de siniestro y tiene que hacerse cargo de lo que te ocurra. Esto es muy importante que el trabajador lo sepa. Tenemos muchos trabajadores que no saben eso y que también lo sepamos, que lo sepa también el médico que está en el consultorio, que sepa qué tiene que hacer. Muchas veces cuando uno era residente o estaba haciendo consultorio y no se dedica a ocupacional, es muy difícil saber todo esto, aunque seamos neumonólogos. En el caso que la ART no reciba la denuncia, la ART tiene la obligación de recibir la denuncia. Si se niega a hacerlo, lo podemos hacer fehaciente mediante un telegrama. Los telegramas laborales son gratuitos en el correo argentino y al trabajador le queda asentado que hizo la denuncia. ¿Qué debe hacer la ART para, a partir de la recepción de la denuncia, hacerse cargo y darle una respuesta a ese trabajador? Asistencia médica, farmacológica, rehabilitación si es necesaria, sin límites, en forma totalmente gratuita y además facilitarle el traslado hacia y desde el prestador médico. Fíjense que son muchísimas las cosas que hay que tener en cuenta, porque muchas veces si lo dejamos librado, bueno, no, te lo pido por la obra social, y nosotros como médicos hacemos a veces eso, y no le decimos al paciente que acuda a su RT, estamos privando a ese paciente de que sea cubierto como corresponde y de que además se lo recalifique en su trabajo y que se estudie su caso. Y la obra social le puede negar la cobertura aduciendo que es una enfermedad profesional. ¿La ART puede rechazar una enfermedad profesional? Sí, puede. Tiene un plazo de 10 días hábiles para rechazarla, pudiendo extenderlo otros 20 días de corrido, pero primero me tienen que avisar. Tienen que avisarle al trabajador que van a extender los días. Si durante todo ese tiempo no se lo notifica en forma fehaciente y escrita, tiene que brindarle todas las prestaciones por ley. ¿Qué hago si la ART rechaza mi enfermedad profesional o la enfermedad de mi paciente? Bueno, lo tengo que comunicar a la Comisión Médica de la SRT. La SRT es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que regula las ART. Esto se llama trámite por rechazo de denuncia de contingencia. Los nombres, a veces, a los que no estamos familiarizados o no están familiarizados a trabajar con esto, es bastante difícil. Pero tener en cuenta que siempre hay una instancia donde uno, primero la aseguradora de riesgo de trabajo, si la aseguradora de riesgo de trabajo no me da una solución, tengo que ir a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para que se tome en cuenta mi caso. ¿Qué hago si la RT no rechaza mi denuncia, pero no me brinda atención médica? Pasado 3 días de efectuada esta denuncia, uno inicia el trámite ante la comisión médica por silencio de la RT. ¿Para qué? Para que la superintendencia, la comisión médica evalúe el caso e intime a la RT a cumplir con su derecho. Bueno, creo que esto me parecía que era muy importante y por eso recalqué que es muy importante esto cuando los trabajadores están en forma formal, trabajando formal. La verdad es que es muy triste ver cuando un trabajador trabaja en forma informal o desempeña sus labores en forma informal porque no tiene todos estos privilegios, porque es muy difícil que no te recalifiquen o que te quedes sin jubilación y que te quedes en la calle. Entonces me parece que nosotros como médicos y sobre todo los que están todo el día en el consultorio pueden ayudar mucho a los pacientes de esta manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Súper interesante. Existe la posibilidad de hacer preguntas a través del diálogo preguntas. Si alguno tiene alguna, la puede realizar. Existen felicitaciones de Marina Tolosa y de Julián Ciruzzi. Así que es un poco lo que está puesto. Te hago una pregunta, Gaby, antes de darle la palabra a Susana Lunin, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que quería decir algo. ¿Podés hacer alguna mención de la relación entre silicosis y tuberculosis? Sí, como te decía, hay un aumento de la tuberculosis en los pacientes, o sea, hay una mayor incidencia 3 veces superior en realidad de que la tuberculosis pueda darse en los pacientes que tienen silicosis. Y las formas de tuberculosis en esos pacientes por lo general son bastante más graves.
son pacientes que ya tienen una función pulmonar de por sí comprometida, con fibrosis, a esto se le agrega la gran inflamación que provee la tuberculosis, la cavitación, con el aumento de riesgo de hemóptisis, hay zonas con más tracción, y entonces la hemóptisis también es más frecuente en esos pacientes, y la gravedad en esos casos es bastante mayor. Son pacientes que han estado sometidos, además de a la silicosis, muchas veces a polvo, a combustión, entonces a otros agentes. Entonces generalmente encontramos pacientes que además de silicosis tienen EPOC porque han fumado o porque han estado expuestos a humo, y además la tuberculosis. Entonces confiere una gravedad muchísimo mayor, y la incidencia en los trabajadores, sobre todo en los trabajadores mineros, es 3 veces superior a tener tuberculosis que en la población común. Y el tratamiento es más prolongado que el tratamiento de la tuberculosis en pacientes sin silicosis, ¿no? Son 9 meses de tratamiento que hay que cumplir, claro, con expensas de 7 meses de segunda fase y 2 meses de primera fase. 2 meses de primera fase. Esto es como en las tuberculosis graves. Cualquier tuberculosis grave, miliar o cualquier tuberculosis grave, 2 meses de primera fase y 7 meses de segunda fase en estos casos, si usan piracinamida. Si no usan, es mucho mayor. Y es interesante observar también que las poblaciones más pauperizadas que se encuentran en contacto con este tipo de sílice, y particularmente en la Patagonia, en la región de Línea Sur, por ejemplo, para Río Negro, son zonas claramente endémicas de tuberculosis. Es interesante ver cómo las dos por lo menos para el enfoque de atención primaria que se pretende en esta charla, cómo las dos patologías pueden ir juntas muy frecuentemente, ¿no? Sí. Yo creo que siempre... Y también... sí, Vani. Perdón, Gaby. No, que también es importante que tengamos en cuenta que no solo el hecho de tener silicosis, sino ya el hecho de estar expuesto a sílice, aunque no tenga desarrollada la silicosis, le confiere mayor riesgo de tener tuberculosis. Vos sabés que en nuestra región tuvimos recientemente 2 erupciones volcánicas, una en 2008 del volcán Chaitén, que afectó particularmente a Esquel y a la zona de Chubut, y en el 2011 del cordón Cauce, aquí que afectó mucho Bariloche, y cuando se hizo el análisis de las cenizas, se mostró que la fase cristalina del sílice en el volcán Chaitén era bastante elevada. ¿Esto es lo que se refieren ustedes con los depósitos de ceniza sobre las minas de diatomea que a lo largo de los años y años pueden tener sílice en fase cristalina y afectar con silicosis a los pobladores? Sí, eso es así, sobre todo en estas que yo te digo, sobre todo las sedimentaciones volcánicas que tienen mucho componente de sílice cristalina que se sedimenta junto con la volcánica, que además tiene otros componentes. Eso, pensá que algunas son más jóvenes, pero otras vienen desde el Mesozoico. Y entonces generan, y sobre todo, juntando con estos restos fósiles, que la diatomita, como te decía, es un alga que se adhiere mucho a las piedras. La piedra del mar hace que se precipite mejor la sílice, pero en la piedra de los lagos, la estanquidad del agua hace que también, digamos, sea un ámbito propicio para esto, y con muchos lagos han ido generan estos depósitos y estas sílice. Y todo vas a ver que todo el cordón, sobre todo el cordón sur de los Andes, es todo volcánico y todo con mucha sedimentación. Muchísimas gracias. Susana, ¿querés hacer algún comentario? Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, bueno, muchas gracias chicas, Vani, Gaby, excelente, muchísimas gracias. Gracias Sergio por organizar estos espacios. Yo comparto, como decía Vani, la admiración por los médicos de atención primaria, porque ya lo dije la otra vez cuando se habló de tabaco, me gusta mucho su formación y me gusta mucho su forma de pensar la salud, y en eso se me ocurría que tienen mucho que ver con la sección de ocupacionales de la AMR, porque son todos muy defensores de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores en este caso, así que bueno, mi admiración doble. Muchísimas gracias.
Y bueno, decirle a Vanina que esto de definirse o autopercibirse como bicho raro, porque le gustan la medicina ocupacional y el tabaquismo, ojo, porque la pone en el mismo lugar a la doctora Raquel Pendito, ¿no? Así que será otro bicho raro. Y aprovechando eso que vos decías de tus dos pasiones o de tus dos aficiones, bueno, como Sergio remarcó esto de silicosis y tuberculosis, a mí me gustaría también que recordaran, porque los médicos de atención primaria, que recordaran a ustedes la asociación que tiene el tabaquismo con otras exposiciones ocupacionales, como el asbesto, por ejemplo, que creo que es importante tener en cuenta. Muchas gracias, por supuesto, Susana. Cuando hablábamos de historia laboral, bueno, decíamos que es importante el tabaquismo por la asociación y además por el agravamiento que puede producir de la propia enfermedad ocupacional, ¿no? Sí, claro, por eso quería recargarlo. Muchas gracias, chicas, muchas gracias por este espacio, aprendí muchísimo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tengo dos preguntas, chicas. La primera es una pregunta interesante. Bettina, cuyo apellido realmente no me animo a pronunciar, pregunta lo siguiente. Ella tiene un paciente de 74 años que es ex-tabaquista con disnea. Tiene un estudio funcional respiratorio compatible con restricción y una tomografía de tórax compatible con asbestosis. Su único antecedente es haber sido un músico trompetista. Y pregunta, ¿conocen ustedes si existe alguna asociación entre enfermedad intersticial y el hecho de ser trompetista? Sí, pero no con con la neumonitis por hipersensibilidad de los músicos que tocan, sobre todo los músicos de viento, ¿no? Saxofonistas, trompetistas. En trompeta la embocadura es toda de metal, tiene un poco menos de riesgo que el saxofonista, que también tiene corcho, pero generalmente hay antígenos que se generan por hongos que provocan la neumonitis por hipersensibilidad. Por ahí habría que profundizar el interrogatorio para ver si tiene alguna otra exposición. Muy bien. Y Sebastián Lamont pregunta, en el caso de un paciente que está expuesto pero asintomático, ¿cómo tengo que investigar, según la exposición, el tipo de protección respiratoria que debe tener el trabajador? Bueno, eso depende justamente, como lo plantea la pregunta, del tipo de exposición. La protección respiratoria, en realidad, para sílice, nosotros decimos que no es suficiente, no alcanza. Ciertamente, las máscaras con filtro, todos los pacientes, cuando vos le preguntás, cuando te sacás la máscara, ¿tenés arena alrededor de la boca o masticás polvo o te sonás la nariz y tenés polvo? Y dicen que sí. O sea que en realidad la protección no alcanza 100%, pero el tema es saber bien con qué sustancia, a qué sustancia está expuesto el paciente y eso mandar al paciente a una ferretería industrial si la empresa donde trabaja no le provee la protección, porque en realidad la protección la debe proveer el trabajador, si es una empresa en blanco, ¿no? Si el trabajador está en blanco, la debe proveer la empresa, ¿no? Y a través de todo lo que representa la higiene, los higienistas industriales y todo eso. O sea que el trabajador se debería despreocupar. Ahora, cuando el trabajador trabaja por su cuenta y requiere una protección respiratoria, simplemente se tiene que dirigir a una ferretería una ferretería industrial y decir con qué material trabaja y le van a recomendar qué máscara. Si quieren ahondar un poquitito más en lo que es protección respiratoria, hay una presentación de 3M donde tiene todos los tipos de protección respiratoria que es muy interesante. Si quieren, después las podemos compartir. Sí, podemos pasar. Y muchas veces si el trabajador no sabe, tiene que llevar las etiquetas a la ferretería industrial. Lo que por ahí recomendamos es que lleven las etiquetas de los productos con el que trabaja o de las cosas que utiliza para trabajar. Bien.
Bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Vanina y Gabriela. Un gusto. Bueno, igualmente nosotros. Igualmente, gracias.